vida transcurría como otra que viene y va, encontrándole a mis sueños un nuevo despertar. Cuando niño no entendía el porqué de la realidad, los juguetes, la comida, el estar siempre con mamá, no ir tarde al colegio, mis amigos como ellos ser, los trabajos, las salidas, buscando una nueva calificación. Como ella parecía, mi búsqueda comenzó, los regalos, las caricias, mi primer beso de amor. Mientras tanto él quería demostrarme su amor, que la vida era más que una simple emoción, que el cielo era mi cielo, que muy pronto estaría allí, que de frente junto a él habrá tiempo para arrepentir. Cuando grande mis obligaciones, mi trabajo, hijos y mujer, encontrando un futuro, encontrando un nombre, una posición. Ya los años transcurrían, el cansancio, la soledad, los remedios, las pastillas, comenzar con propiedad, la familia reunida, aquel amigo que no quiso ir, 4 velas, un cajón, mi vida terminó allí. Mientras tanto él quería demostrarme su amor, que la vida era más una simple emoción, que el cielo era mi cielo, que muy pronto estaría allí, que de frente junto a él habría tiempo para arrepentir. Mientras tanto él quería demostrarme su amor, que la vida era más que una simple emoción, el cielo era su cielo, que muy pronto estaría allí, que de frente junto a él habría tiempo para arrepentir. Muy buenos días, qué bendición estar nuevamente meditando, aprendiendo y poniendo por obra la bendita palabra de Dios. Este es tiempo realmente de conocer, este es tiempo de llegar a entender lo que Dios nos expresa a través de palabras, de lenguas, de lenguajes, a través de la naturaleza y a través de la vida misma de los seres humanos. Y tenemos una canción que nos dice: de niño no entendía el porqué de la realidad. De niño no entendía el porqué de la realidad. Hablando realmente en una forma física, el niño no puede entender las cosas de los adultos o de lo que los adultos ya conocen y entienden. De niño no entendía el porqué de la realidad. Pero el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 13 verso 11 y dice: cuando yo era niño, hablaba como. ¿O acaso cada uno de nosotros los seres humanos no pasamos algún momento de la vida por esta etapa de ser niño? Pero la Biblia también nos narra de que a veces nos quedamos niños para toda la vida. De niño no entendía el porqué de la realidad. Hay cosas que no entendemos nosotros cuando somos niños. Dice, pensaba como niño, dice el apóstol Pablo, jugaba como niño. Y en la vida física del humano, esta es una verdad, esta es una realidad. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era. En otras palabras, la vida, como todo en la vida, va cumpliendo su propósito. Nosotros también tenemos un tiempo para vivir como niño, jugar como niño. Mas cuando ya fui hombre, el plan de Dios es que usted crezca,
y si crece físicamente, también se desarrolla en nuestro sentido, adquiramos sabiduría como de hombre para dejar lo que era de. No podemos quedarnos nosotros como niños toda la vida. Y este versículo es tan claro que el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como. Hay que vivir cada etapa según la vamos viviendo en cada edad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Hay que dejar jugar a los niños. No hay que poner a trabajar a los niños, porque esta es la etapa de niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era. Y esto es muy importante saberlo, que en la vida se van demostrando estos cambios naturales en la vida del ser humano, pero que no nos podemos quedar niños para toda la vida. Y en el libro de Corintios mismo, en el capítulo 3 y en el verso 1, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con la iglesia de los Corintios, y estos corintios se les había predicado el mensaje de la palabra, y ya estos corintios eran adultos y conocieron y oyeron hablar del Salvador, del milagroso, del todopoderoso Jesucristo de Nazaret. Pero vamos a ver que estos adultos se habían quedado niños. Y es aquí cuando el apóstol Pablo los exhorta en el capítulo 3 de 1 de Corintios, verso 1. De manera que yo, hermanos, mire, le está hablando a unos seres humanos adultos, hermanos que no eran niños. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Aquí vemos nosotros que estas personas, aunque habían conocido la palabra de Dios, no eran espirituales, sino carnales. ¿Y qué es un cristiano carnal? Es aquel que dice: yo hago, yo digo, yo hago todo, yo hago algo por el Señor. Déjeme decirle que para usted ganar el cielo, para usted tener la patria celestial, usted no debe hacer nada, sino solamente creer. Pero hay mucha gente que es carnal y cree que haciendo algo para Dios según sus pensamientos tiene una buena relación con Dios. Estos son los que se han quedado niños por todas las edades. Niños a la edad de 3, de 5, de 8, de 10, de 12 años. Pero siguieron pasando los años y siguieron niños. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Entonces aquí ya no se está refiriendo a niños en la edad, sino niños que se quedaron en Cristo. ¿Por qué? No pasaron de ser carnales a espirituales, sino que se quedaron niños carnales. Y el apóstol Pablo lo habla: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. El cristiano carnal, dice Pablo, como a niños en Cristo. El asunto es que el cristiano que no crece se quedó niño en Cristo, y por ende es un carnal que no entiende ni discierne las cosas que son del Espíritu. Y dice el verso 2: os di a beber leche y no. Porque es natural en lo físico. Al niño se le da de lactar, se le da de comer leche y no vianda. Entonces hay niños adultos, hay niños grandes que se quedaron niños en su manera de pensar, en su mente. Pero para el apóstol Pablo y para Dios son carnales. Y el carnal no entiende lo del espiritual. Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, no tienen capacidad de comprender las cosas del espíritu. Porque aún sois carnales. Pablo los exhorta y les dice que son carnales, son niños en Cristo. Pues habiendo entre vosotros celo. Mire, el niño en la iglesia, vea, estas son las características de un niño y de un carnal. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. La gente celosa discute, pelea, tiene rencilla dentro de la iglesia. Celos, hay contiendas, hay disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. El carnal, el niño en la iglesia discute y se defiende. Estas son las características. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: soy de Apolo, no soy carnales. Porque algunos nos adueñamos de algo y que creemos o pensamos que tenemos un título para algo, y dice Pablo: no soy carnal si tienen estas discusiones. Y vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 8 verso 6. Porque el ocuparse de la carne, escuche bien, es el niño, es muerte. Si usted sigue como niño, es posible que busque la muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, dice el apóstol Pablo. Y en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad. O sea, si usted se queda un niño y carnal, usted se hace un enemigo de Dios. Y hay muchos enemigos de Dios, pero a veces es difícil decírselo, pero uno lo puede discernir.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, el que se queda niño y el que se queda carnal se hace un enemigo de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El cristiano carnal no se puede someter a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Un niño, una persona adulta que se quedó niño en la iglesia, dice claramente, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vienen, son religiosos, tienen por rutina, por costumbre, por tradición venir a la iglesia, pero nunca han madurado, nunca han crecido según los designios de Dios, nunca desarrollaron su mente como un adulto, sino que siguieron ocupando el puesto de niño, siguieron carnales. Y dice el verso 9, mas vosotros, los que vivís según la carne, mas vosotros no vivís según la carne. Aquí ya está hablando a un grupo de cristianos espirituales que crecieron. Mas vosotros no vivís según la carne. Hay parte de la iglesia que no vive según la carne, sino según el Espíritu. Es que el apóstol Pablo está haciendo distinción entre el carnal y el espiritual. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el plan de Dios es que seamos cristianos espirituales, no cristianos carnales, no niños en Cristo, aunque tengamos 50 años. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, mas vosotros no vivís según la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una de las características es que el cristiano espiritual, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si no somos espirituales y no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. En otras palabras, nos quedamos carnales, nos quedamos niños y estamos muriendo porque no tenemos una perfecta comunión con Jesús el Salvador.